Hola chiquillos, bueno del cuarto E porque este video es solo para ustedes. Vamos a partir ahora con esta metodología de hacer las clases no viéndome a mí porque en verdad no es lo importante, sino que viendo el PPT y la explicación que le voy a ir haciendo con diagramas que quizás le puede ir dibujando, la resolución de los ejercicios, pero obviamente escuchando mi explicación que de repente puede servir un poquito más que solamente leerla. Em, Como vamos a partir con esto esta semana, por esta clase van a ser dos videos, uno del resumen de las primeras dos guías, que es lo que vamos a hacer ahora, y bueno, cuando vayan leyendo la guía se van a dar cuenta que después viene otro video que ya es el que corresponde a la de la clase 3. ¿Ya? Entonces vamos a partir con este resumen de la guía 1 y 2, más que nada por si a alguno le quedó alguna duda. ¿Ya? Partimos entonces. Bueno, aquí les puse un mapa conceptual como a modo de resumen de todo lo que vimos en estas dos primeras guías. Nosotros en realidad partimos con el concepto de temperatura, ¿ya? Que aquí en el mapa conceptual se encuentra en esta parte. Quise partir con el concepto de calor porque después cuando ya vimos calor, ustedes se habrán dado cuenta que justamente el calor tiene una gran relación con la temperatura porque el calor produce cambio de la temperatura. ¿Ya? Entonces por eso lo ubiqué de esa manera en este nuevo concepto. Entonces partimos con este concepto fundamental que es el calor, ¿cierto? De aquí se derivan tres cosas importantes. La primera es que lo que les decía recién, que provoca un cambio en la temperatura, puede subir o bajar la temperatura, que por si acaso ahora ya vamos a entrar a recordar lo que eran todos estos conceptos. Después, cómo se calculaba este calor, que tenía que ver con este concepto que era la masa, con el concepto de calor específico, que también es bastante importante y lo vamos a recordar, y con la variación de la temperatura, o sea, está ligada con este cuadrito que estaba antes. Dentro de este cálculo del calor, ¿cierto? Del concepto de calor también, habían dos opciones que nos podía dar. Una era que se diera el calor, o sea, que el cuerpo entregara un poco el calor que tenía, y también podía ser que lo absorbiera. ¿Ya? Y por último, el calor también está relacionado con los cambios que puede tener el objeto en sí. ¿Sí? Por eso le puse cambio en la forma, porque en verdad, si es una cuerda, ¿cierto? O si es una hoja de papel, o si es un cubo, va a tener cambio en la forma, ya sea de forma lineal o volumétrica, ¿cierto? Dependiendo qué tan grande sea el objeto, cuántas dimensiones tenga, una, dos o tres. Entonces, más general le puse cambio en la forma, y ahí habían dos opciones, que se dilatara o que hubiera una contracción, ¿cierto?, de las longitudes, de las dimensiones de este cuerpo. ¿Ya? Entonces, estos conceptos que están aquí en este mapa conceptual, que está en su guía también, lo vamos a recordar ahora de a uno. Vamos a partir con temperatura, que esto lo alcanzamos a ver en clases presenciales, así que no debería haber tanto problema. Bueno, recordar que la temperatura tiene que ver con el movimiento de las partículas y por lo tanto se podía definir como la energía cinética promedio que tenían las partículas que componían algún elemento. ¿Ya? Ustedes ¿cierto? Ya sabían que, dependiendo obviamente si algo era líquido, sólido o gaseoso, sus partículas tendían a estar más juntas o más separadas. Por eso aquí les puse dos ejemplos. Primero de un líquido, que no sea una fuente con agua. Aquí estamos viendo las partículas de agua. ¿Ya? Que esto está a una temperatura, si se fijan aquí en este termómetro, relativamente bajita. ¿Ya? Entonces, si bien se mueven, no es tanto. Pero si empezamos a aumentar la temperatura, como se ve acá, las partículas empiezan a moverse mucho más. Ese movimiento, esta medición de esa energía cinética, recuerden que la energía cinética es la que tiene que ver con el movimiento. Entonces, este cambio de la energía cinética, este promedio de la energía cinética más bien, es lo que vamos a denominar temperatura. Que también obviamente se puede ver en los sólidos, acá hay un ejemplo, quizás menos notorio, pero es porque el sólido nosotros sabemos que tiende a tener la partícula mucho más apretadita, más junta, que es lo que se ve acá, casi ni se mueve. Pero cuando le aumentamos la temperatura, igual se alcanza a notar este movimiento, ¿cierto? Que es harto más grande en comparación al anterior. Después nos vimos con el mismo concepto de temperatura, que obviamente íbamos a querer medirlas con alguna escala. Y ahí teníamos tres escalas que eran las más relevantes. Existe otra, pero no es muy ocupada, así que vamos a quedarnos con estas tres, que son las Fahrenheit, Celsius y Kelvin. Ya yo les explicaba en clase que hay dos de estas tres escalas que tienen mucha relación entre ellas, que son Celsius y Kelvin.
ya que en el fondo la escala Kelvin, ¿qué es lo que vino a hacer? A denominar una escala que se denomina absoluta por el hecho de que parte en la temperatura más baja posible, que son los menos 273,15 grados Celsius, ¿cierto? Para hacer la comparación con la otra escala. Entonces lo que hace la escala Kelvin es trasladar, ¿cierto? Su escala, su cero, que Celsius lo tenía aquí, ¿cierto? Él lo traslada más bajito a la temperatura más baja posible. Y a partir de ahí nace la escala Kelvin, ¿sí? Pero como estas dos tienen mucha relación, porque en verdad la escala Kelvin no es otra cosa que la escala Celsius, pero llevada a otro lugar de comienzo, ¿no? ¿Cierto? Tienen muchas similitudes y de hecho tienen la misma cantidad de divisiones entre un valor y otro. Entre 0 y 100 hay 100, ¿cierto? De divisiones, y entre 273 y 373 también hay 100. Entonces estas dos escalas son muy similares, ¿ya? Ahora, ¿de dónde nacen? Aquí en este cuadrito de acá abajo hay una parte que dice temperaturas de referencia, y esto se refiere a dónde nacen cada una de estas escalas. Está la Celsius, ¿cierto? Que nace de los puntos de congelación del agua o de fusión del hielo y de la ebullición del agua. Esas son las temperaturas que toma para partir la definición de esta escala, que sería el 0, ¿cierto? Que es el punto de congelación del agua, y los 100, que es el punto de ebullición del agua. Por eso, ¿cierto? Va del 0 al 100 esta división. Obviamente no quiere decir que usted no pueda medir una temperatura más grande que esta, sino que quiere decir que esto fue lo que tomó Celsius como referencia para hacer su escala. Kelvin, como decíamos, la única temperatura de referencia que tomó fue el cero absoluto, ¿cierto? Que eran los menos 273,15 grados Celsius, y lo que hizo entonces fue trasladar su escala. Y por otro lado está la escala Fahrenheit, que en realidad tiene mucha diferencia en comparación a Celsius y a Kelvin, porque esta parte de, como dice, de un punto de congelación, una mezcla anticongelante de agua y sal, ¿ya? Y temperatura del cuerpo humano, también toma esa como referencia. Pero no es nada en similitud a la escala Celsius o a la Kelvin, por eso es que son tan diferentes, ¿ya? De hecho, lo que yo les decía acá, que obviamente entre este punto y este de acá, en la Celsius y en la Kelvin habían 100 divisiones, en la Fahrenheit hay 180. Entonces eso nos dice que en realidad no hay una comparación sencilla o una equivalencia sencilla entre estas dos escalas. Y eso se nota aquí en este último punto de la tablita, que claro, nos dice que para pasar de Kelvin a Celsius es súper fácil, le restamos 273,15, y para pasar de Celsius a Kelvin le sumamos los 273,15, pero para pasar entre Celsius y Fahrenheit ya la ecuación se complica un poquito más. Ya no es tan terrible tampoco, pero obviamente tiene más operaciones que la otra. Insisto, eso se debe a que la cantidad de divisiones es diferente a la que hay en la otra. Después tenemos o vimos el concepto de calor, que lo que nos mostraba o lo que nos indicaba era energía en tránsito, o sea, energía que se iba de un cuerpo, que en este caso era el cuerpo de mayor temperatura, al cuerpo de menor temperatura, siempre en esa dirección. O sea, nunca va a suceder que el calor se vaya del cuerpo de menor temperatura al de mayor temperatura, ¿sí? Esa es como la definición del concepto de calor, o sea, energía en tránsito. Bueno, aquí está la relación matemática para calcularla, ¿cierto? Que como ya le había dicho al comienzo, recordemos que era la masa, el calor específico y la variación de la temperatura, ¿ya? Recuerden que aquí las unidades de medida tienen que ver con en qué unidad de medida usted está ocupando el calor específico. Pero en general, el calor como tal se puede medir en dos unidades que son las más utilizadas, que son las calorías y los joules. Bueno, la joule es la unidad del sistema internacional, ¿no? Porque acuérdense que el joule tiene que ver con los kilogramos, los metros, los segundos. Pero las calorías, si bien no es la unidad del sistema internacional, se usa bastante para hablar de este concepto de calor, ¿sí? Entonces, caloría y joule son ambas unidades para energía en general. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de energía mecánica, energía cinética, se ocupan más los joules, pero cuando hablamos de calor, se ocupan las calorías, ¿ya? Pero son equivalentes. Y aquí está esta equivalencia que nos permite hacer los cálculos entre una y otra unidad de medida, ¿sí? Nos dice que una caloría son 4,186 joules. Vamos a recordar entonces ahora el concepto de calor específico, que estaba involucrado en el cálculo del calor.
¿sí? Acordémonos, bueno, nosotros trabajamos con esta unidad en clase, que era caloría dividido en gramos, grados Celsius, pero también puede utilizarse alguna que tenga que ver con los joules, ¿ya? Cosa de que ustedes pongan en internet calor específico, le van a aparecer millones de tablas y con unidades de medida diferentes. Por ejemplo, usted podría, en vez de usar gramos, usar kilogramos, y así ir variando con las unidades de medida, también con la temperatura. Entonces, para no complicarnos tanto, es que vamos a ver, ¿cierto?, esta unidad es la que vamos a utilizar más generalmente. Aquí habían algunos ejemplos que ya lo habíamos visto en clase, pero ¿para qué puse esta tablita acá? Para que recordemos qué era el calor específico. Recuerde que no es lo mismo que usted quiera subir la temperatura del agua o la temperatura de un cubo de vidrio, ¿ya? O de un vaso de vidrio. Entonces, o si usted pone agua caliente, ¿cierto?, dentro de un vaso de vidrio, no se van a calentar por igual el agua y el vidrio y el vaso. Entonces, eso tiene que ver con que los materiales tienen diferente este concepto que es el calor específico, que es el que nos va a indicar, y aquí la unidad de medida es bastante importante para acordarnos de la definición. El calor específico es el que nos va a indicar cuántas calorías o cuánta energía yo necesito para aumentar en 1 grado Celsius, ¿cierto?, la temperatura de 1 gramo de lo que sea que esté viendo, aluminio, agua, plomo, hielo o cualquier otra cosa que usted quiera. Se repito, era la cantidad de energía que necesito para aumentar la temperatura en 1 grado Celsius de 1 gramo de ese elemento. ¿Bien? Ahora vamos a ver una ayuda un poquito para entender este concepto. A ver, que cargue rapidito, ojalá. Bien, aquí está. Entonces, a ver, la idea acá es que les voy a mostrar que dos elementos, como en este caso, donde tenemos dos opciones nomás, que es aceite de oliva y agua. Por más que los calentemos, ¿cierto?, en base a la misma fuente, no va a aumentar de la misma manera la temperatura. Eso tiene que ver con que tienen diferentes calorías específicas. Estos termómetros que puse ahí son para ir midiendo, para que usted vaya comparando los dos. ¿Ya? Vamos a enlazar los calentadores, entonces vamos a calentar los dos a la vez. Los dos están produciéndose en la misma fuente de calor, pero si se fijan, el aceite de oliva está aumentando la temperatura mucho más rápido que el agua. Y eso tiene que ver con la cantidad de energía que necesitan para subir la temperatura, ¿cierto?, de 1 gramo. ¿Sí? Entonces, el aceite de oliva ya llegó como al máximo. Entonces, esto nos indica que el aceite de oliva necesita menos energía para aumentar su temperatura, ¿ya? Por lo tanto, su calor específico tendría que ser más bajo que el del agua. El agua necesita mucha más energía para subir la temperatura y por eso le costó tanto aumentar su temperatura, ¿ya? Este es un ejemplo de cómo afecta el calor específico en situaciones como esta. Después vimos la forma de transmisión del calor. Vimos que habían tres. Estaba por un lado la radiación, que era la que ¿cierto?, no tenía un contacto directo con el cuerpo, ¿cierto?, que aumentaba su temperatura. En este caso hay una fuente, ¿cierto?, de radiación infrarroja en este caso, en este ejemplo, que va aumentando la temperatura de esta persona, pero no hay un contacto directo. Esta de acá abajo sí es por contacto, ¿cierto?, por conducción. Yo tengo que tocar el objeto, en este caso esta varilla de metal, que, ¿cierto?, como está con la velita significa que está caliente, y cuando yo la toco recién hay una transferencia de calor. Y tenemos esta última que era convección, que nos decía que se producía una transferencia de calor, pero porque las ondas de aire caliente tendían a subir, mientras que las de aire frío se quedaban acá abajo. Si se fijan, por eso se forma como este circulito, ¿cierto?, que vendría siendo la onda de convección. Acá se ve la temperatura. Las rojas están a mucha más temperatura que las azules. ¿Sí? Bueno, aquí hay un ejemplo, ¿cierto?, de cómo se pueden ver las tres. Por ejemplo, si hay un radiador, ¿cierto?, este emite radiación, y yo si me pusiera en esta parte igual, ¿cierto?, me llegaría o me aumentaría la temperatura por radiación. A la vez se producen ondas de convección, ¿sí? En las paredes se produce conducción hacia afuera, o sea, si yo toco las paredes deberían estar, ¿cierto?, caliente, temperatura por fuera. En el techo lo mismo. Y afuera, como las paredes van calentando el aire, se vuelven a producir convección.
También se puede ver en una olla, por ejemplo,